Antes de empezar, no olvides suscribirte a nuestro canal Héroes de Cuatro Patas, donde las historias reales e inspiradoras de perros valientes como este cobran vida. Si alguna vez un perro te ha tocado el corazón, este es tu lugar. Dale a Arinanse, suscribirse y acompáñanos. El silencio en la finca se rompió con un rugido inusual. No era música, ni un susurro entre invitados, ni siquiera los nervios de un novio. Era un gruñido seco, profundo, que nadie esperaba. Luego vino el salto. El perro K9, de pelaje oscuro y ojos atentos, se lanzó hacia la novia como si la estuviera atacando, y le rasgó el vestido. En pleno altar, frente a más de 120 invitados, todos se quedaron paralizados. La finca Las Encinas, a las afueras de Toledo, era el escenario soñado para una boda de revista. El sol brillaba con descaro. Las bugambillas colgaban entre los arcos de piedra, y los violines sonaban suaves desde el fondo del jardín. Clara entró por el pasillo central, envuelta en encaje blanco y perfume caro. Caminaba con paso seguro, sabiendo que todos la miraban con admiración. A su lado el novio, Daniel Gutiérrez, un bombero condecorado y querido por todo el barrio de Lavapiés, respiraba hondo con una sonrisa. A su izquierda, en una posición especial, se encontraba Lupo, su perro K9 retirado. Durante más de 8 años habían sido compañeros inseparables. Daniel apagando incendios, Lupo salvando vidas entre el humo. Lupo llevaba un pañuelo blanco, atado al cuello, en señal de paz y ceremonia. Nadie imaginó que, minutos después, rompería con todo lo planeado. Todo iba bien hasta que Clara llegó al altar. Daniel le tomó las manos. El cura carraspeó suavemente para empezar la ceremonia. Y fue entonces cuando Lupo se tensó. Sus orejas se levantaron. Su mirada se clavó en el vestido. Empezó a gruñir. Daniel trató de calmarlo con una palabra suave. Tranquilo, chico. Pero no funcionó. En cuestión de segundos, Lupo saltó hacia Clara y con un movimiento rápido, rasgó la parte inferior del vestido, justo en la zona del abdomen. El encaje blanco se abrió como si escondiera algo más. El grito de Clara fue tan agudo como inesperado. Los murmullos estallaron. Unos pensaron que el perro había perdido la cabeza por la edad. Otros se levantaron indignados. La madre de Clara intentó cubrirla con su chal, mientras gritaba que aquel perro era un animal salvaje que debía estar en una perrera. Pero Daniel no se movía. No porque estuviera en shock, sino porque había visto algo. Algo que nadie más había notado aún. En la zona rasgada del vestido, entre la tela y el forro, había algo que sobresalía, como un pequeño rectángulo negro. Daniel se agachó, apartó con cuidado el encaje y sacó un dispositivo del tamaño de una baraja. No era una batería, ni un micrófono decorativo. Era un grabador oculto, y estaba encendido. ¿Esto qué es?, preguntó, sin poder ocultar el temblor en la voz. Clara intentó responder, pero su cara se volvió pálida. Dio un paso atrás. Lupo volvió a gruñir. Un primo de Daniel, que trabajaba como técnico en seguridad, se acercó y examinó el aparato. Confirmó que no solo grababa, sino que transmitía en tiempo real. Había alguien, en algún lugar, escuchando cada palabra dicha frente al altar. Fue entonces cuando Daniel lo entendió. Algo no cuadraba desde hacía semanas. Las llamadas nocturnas de Clara. Su nerviosismo cada vez que él hablaba de actualizar su seguro de vida. Las preguntas demasiado específicas sobre su estación de bomberos. Y ahora esto. Un micrófono oculto en su vestido. Ponlo en altavoz, pidió Daniel. Lo que escucharon dejó a todos en silencio. Era la voz de Clara, grabada anteriormente, hablando con un hombre cuya voz Daniel también reconoció. Era Bruno, su antiguo compañero de brigada, expulsado del cuerpo por robo y falsificación. La grabación era clara. Tranquilo, me casaré. Con él, cobraré el seguro si pasa lo que planeamos. Y luego desapareceremos. Daniel no sospecha nada. Además, ese perro está viejo.
no representa un problema. Clara trató de interrumpir, pero ya era tarde. El daño estaba hecho. La mentira se había hecho audible. Los ojos de Daniel se llenaron de lágrimas. Lupo, con la mirada fija en Clara, dio un paso adelante y se sentó junto a su dueño. No necesitaban palabras. Él había protegido a Daniel, una vez más. El cura se persignó en silencio. Varios invitados se levantaron y se fueron. Otros se quedaron incapaces de digerir lo que acababan de presenciar. Daniel, aún con el grabador en la mano, miró al suelo. Su mundo se había roto en segundos, pero no estaba solo. Lupo estaba ahí, y había evitado lo peor. Esa noche, la boda que nunca fue apareció en todos los noticieros. Perro héroe impide matrimonio fraudulento, titulaban algunos. Cara 9 descubre conspiración en boda en Toledo, decían otros. Pero para Daniel lo único importante era esto. Su instinto lo había traicionado, pero el de Lupo no. La finca Las Encinas quedó en silencio durante varios minutos. Ni el canto de los pájaros entre los cipreses pudo llenar el vacío que dejó la revelación. La voz de Clara, resonando desde aquel dispositivo escondido en su propio vestido de novia, aún parecía suspendida en el aire, como si el tiempo no quisiera avanzar hasta que todos hubieran asimilado lo ocurrido. Daniel seguía de pie junto al altar, con los ojos clavados en el suelo. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. La humillación no venía del escándalo público, sino del golpe seco de la traición, del engaño, de haber entregado su corazón y sus sueños a alguien que solo quería destruirlos. Clara, al ver que todos la miraban con una mezcla de asombro y desprecio, intentó recomponerse. Agarró el micrófono con manos temblorosas. Todo esto tiene una explicación, dijo con voz frágil. No es lo que parece. Esa grabación fue una broma. Algo que grabamos como parte de un juego. Nada real. Bruno y yo... No menciones su nombre, interrumpió Daniel con un tono firme, seco, tan distinto del hombre que había subido al altar minutos antes. Clara retrocedió un paso. Lupo, sentado entre Daniel y ella, gruñó levemente. Sus ojos oscuros, atentos, parecían leer no solo los movimientos, sino las intenciones. La Guardia Civil fue avisada por uno de los invitados, y 2 patrullas llegaron antes de que terminara la hora del cóctel. Los agentes hablaron primero con Daniel, luego con los padres de Clara, y finalmente con la propia Clara, que ya estaba sentada en una silla del jardín, con la mirada perdida. Los agentes recogieron el dispositivo de grabación, tomaron declaraciones, y aunque no se llevaron a Clara detenida en ese momento, sí le notificaron que sería citada a declarar formalmente. Uno de ellos comentó en voz baja que el contenido de la grabación podía considerarse indicio de intento de estafa o incluso conspiración criminal. Horas después, cuando la finca quedó vacía, Daniel se sentó en el borde de la fuente central. Ya no llevaba el traje de novio, sino unos vaqueros y una camisa arrugada. A su lado, Lupo bebía un poco de agua fresca. Era como si todo lo anterior hubiese sido una representación, y lo real comenzara ahora. «Me salvaste otra vez, compañero», dijo Daniel acariciando suavemente la cabeza del perro. Lupo levantó el hocico y le lamió la mano. No hacía falta más. A la mañana siguiente, las noticias estallaron en todos los medios digitales y en los grupos de WhatsApp del vecindario. Los titulares iban desde «boda cancelada por el perro» hasta «el novio que fue salvado por su Cat 9». Algunos artículos lo trataban como un drama, otros como una historia de justicia poética. Pero para Daniel, no era ni una cosa ni otra. Era la realidad. Una que aún dolía. Durante los siguientes días, Daniel no salió de su piso en Lavapiés. Su madre, que vivía en Rivas, fue a visitarle y le llevó comida. Algunos amigos lo llamaron, pero él no contestó. Solo salía a pasear con Lupo, siempre por la noche, cuando las calles estaban casi vacías. Una noche, mientras caminaban por el Parque del Retiro, una niña se acercó al ver a Lupo. «¿Es un perro policía?», preguntó con una sonrisa tímida.
Daniel asintió con la cabeza sin muchas ganas de hablar. Mi abuelo dice que los perros así no mienten nunca, dijo la niña, que siempre saben quién es bueno y quién no. Daniel se agachó y la miró, con ojos sinceros. Tu abuelo es muy sabio. A las 2 semanas del escándalo recibió una llamada de un número oculto. Al principio pensó en ignorarla, pero al final respondió. Daniel, dijo una voz conocida. Soy Bruno. El estómago de Daniel se tensó. No tengo nada que hablar contigo. Solo escúchame. No voy a justificar lo que hicimos. Fue su idea. Sí, pero yo acepté. Lo hicimos por dinero, por rabia, por estupidez, me dejé llevar. ¿Y ahora quieres perdón? No. Solo quiero decirte que el perro, que Lupo, ese maldito perro, es el único que vio todo desde el principio. No sé cómo lo supo, pero lo supo. Y colgó. Daniel respiró hondo. Bruno no mentía en eso. Lupo había sentido el peligro antes que nadie. El escándalo legal continuó. Clara fue citada por la audiencia provincial, y la investigación se formalizó como posible intento de fraude agravado. La aseguradora del cuerpo de bomberos presentó denuncia paralela. Varios mensajes, correos y llamadas respaldaban la planificación del plan entre Clara y Bruno. Aunque Clara negó todo, el daño estaba hecho, pero a Daniel no le interesaba el proceso judicial. Lo único que le importaba era sanar, volver a ser él mismo. Y en ese proceso, solo tenía un aliado incondicional: Lupo. Un día, mientras tomaba café en una terraza discreta en Lavapiés, se le acercó una mujer de mediana edad, de acento gallego, que trabajaba en una asociación canina. ¿Usted es Daniel? El del perro que descubrió a la novia falsa. Él sonrió con una mezcla de resignación y sorpresa. Ese mismo. Quería invitarle a un evento que hacemos en Lugo. Es un homenaje a los perros de trabajo retirados. Sería un honor tenerles a usted y a Lupo allí. Daniel dudó por un momento. Luego miró a Lupo, que movía la cola suavemente como si entendiera todo. Vamos. En Lugo, Lupo fue recibido como un héroe. Subió a un pequeño escenario entre aplausos, y cuando Daniel contó su historia, no hubo nadie que no se emocionara. No por el escándalo, sino por la fidelidad silenciosa de un perro que había evitado una tragedia. Daniel no volvió a hablar con Clara. No lo necesitaba. La vida seguía, y él había aprendido algo que jamás olvidaría. Hay traiciones que duelen, sí, pero también hay lealtades que salvan. Y Lupo era eso, la lealtad hecha perro. Daniel pensó que tras el escándalo, la vida le daría un respiro, que el silencio sería suficiente para curar la herida. Pero no fue así. En los días siguientes a su regreso de Lugo, el mundo exterior no se apagó como él deseaba. Al contrario, todo parecía girar en torno a él y a Lupo. Los periodistas lo esperaban a la salida del edificio. Los vecinos le lanzaban preguntas disfrazadas de buenos deseos. Y en las redes sociales, su historia no dejaba de multiplicarse. La etiqueta Lupo el héroe era tendencia nacional. Había memes, vídeos editados con música épica, incluso camisetas, y aunque algunos lo celebraban como un triunfo de la verdad, para Daniel no era más que un recordatorio constante del amor que no fue, de la humillación, del engaño. Una mañana, mientras paseaba por el mercado de Antón Martín, una anciana se le acercó. Llevaba un carrito lleno de naranjas y una bufanda de lana gruesa, aunque hacía calor. Hijo, no te conozco más que por la tele, pero quería darte las gracias, le dijo sin dudar. Ese perro tuyo nos ha enseñado más que 100 políticos juntos. Usted también. Ha tenido valor para frenar algo que muchos no se atreven ni a mirar. Daniel sonrió con respeto. No dijo mucho, como ya era costumbre, pero esas palabras le calaron. No por la alabanza, sino por la verdad que escondían. Él no había sido el valiente. Lupo sí. Poco a poco, empezó a volver a su rutina. Reanudó sus turnos como bombero, aunque, al principio pidió estar solo en tareas administrativas. No era por miedo a las emergencias, sino por miedo a encontrarse consigo mismo en medio del fuego. Fue durante una de esas guardias tranquilas cuando recibió una carta sin remitente.
Estaba escrita a mano, en una caligrafía que reconoció al instante. Clara. No era una súplica, tampoco una disculpa completa. Era más bien un intento torpe de justificarse. Decía que había estado desesperada, que Bruno la manipuló, que realmente sintió algo por él. Daniel rompió la carta en 4 partes y la tiró al cubo, no porque odiara a Clara, sino porque entendió, por fin, que algunas heridas no se curan con palabras. Esa misma tarde, al volver a casa, encontró una nota en el portal. Te he visto en las noticias. Lo siento por lo que te pasó. Si te apetece tomar algo y hablar, sigo en el barrio. Teresa. Teresa. Hacía casi 10 años que no escuchaba ese nombre. Fue su primer amor, cuando ambos tenían apenas 20. Se habían conocido en los veranos, del retiro, entre conciertos y helados, y aunque el tiempo los separó, algo en esa nota revivió un rincón de su corazón que creía apagado. Daniel dudó durante días, la guardó en el cajón de la cocina, donde antes estaban las alianzas. La miraba por las noches, sin decidirse, hasta que Lupo, una mañana, la sacó del cajón con el hocico y la dejó sobre su regazo. Daniel soltó una carcajada. Vale, lo pillo, y la llamó. Se citaron en una cafetería pequeña, cerca del Museo del Prado. Era un lugar discreto con manteles de cuadros y café recién molido. Teresa llegó puntual. No había cambiado mucho. Seguía con esa sonrisa tímida y esa forma de mirar como si viera más allá de lo evidente. Hablaron como si los años no hubieran pasado. De sus vidas, del trabajo, de la familia, de lo que dolía y de lo que ya no. Lupo estaba a sus pies tranquilo, como si supiera que ese momento necesitaba paz. No quería escribirte para aprovecharme de nada, dijo Teresa. Solo pensé que nadie debería pasar por algo así solo, y menos tú. Daniel asintió. No tenía palabras, solo una mirada sincera que decía gracias. Los encuentros con Teresa se volvieron frecuentes. Primero café, luego cenas, paseos con Lupo, tardes de cine en casa, conversaciones hasta la madrugada. Pero Daniel seguía con cuidado. Había aprendido que el amor no siempre es lo que parece, y aunque su corazón empezaba a abrirse, lo hacía con lentitud, como quien entra al mar helado, paso a paso. Un día, mientras miraban una película, Teresa se acercó a Lupo y le dijo, «Si tú me aceptas, me conformo. Eres su mejor juez». Lupo levantó la cabeza, se acercó y se dejó acariciar. Daniel lo vio desde el sofá, y por primera vez en mucho tiempo, se permitió sonreír sin tristeza. La vida siguió su curso. Clara fue finalmente imputada. Bruno desapareció del mapa, aunque se rumoreaba que estaba en Marruecos. El juicio quedó programado para el año siguiente. Daniel decidió no presentarse como parte civil. No quería indemnización, no quería venganza, solo quería seguir adelante. Una tarde, mientras paseaban por el Parque del Oeste, Teresa se detuvo. ¿Alguna vez pensaste que un perro te salvaría la vida 2 veces? Daniel la miró. 3. La primera en el incendio, la segunda en la boda, y la tercera, al llevarme hasta ti. Ella lo abrazó en silencio. Lupo se adelantó unos pasos, como siempre, marcando el camino. Los meses pasaron más rápido de lo que Daniel imaginaba. El invierno cubrió Madrid de ese frío seco que cala los huesos, pero también de una calma necesaria. Por primera vez en mucho tiempo, podía caminar con Teresa por las calles, sin que lo asaltaran cámaras ni preguntas incómodas. Lupo, siempre alerta, disfrutaba de los paseos sin correa por el Retiro, aunque nunca dejaba de mirar hacia atrás para comprobar que su humano seguía ahí. Sin embargo, la tranquilidad tenía fecha, de caducidad. Una mañana de enero, Daniel recibió una carta certificada del Juzgado de Instrucción de Toledo. Era la citación oficial para declarar como testigo en el juicio contra Clara y Bruno. El proceso se había demorado por recursos de los abogados, defensores, pero finalmente la fecha estaba marcada, 15 de marzo. Daniel respiró hondo. Lo había evitado todo lo posible,
pero sabía que era su responsabilidad. No por él. Por todos los que creyeron alguna vez en un amor envenenado. La preparación para el juicio fue tensa. El fiscal se reunió con él 3 veces. Le explicó que no necesitaba revivir todos los detalles, solo lo necesario. Le pidió que llevara a Lupo si lo consideraba pertinente, ya que su presencia había sido clave en los hechos. No puede declarar como testigo, claro, bromeó el fiscal con una sonrisa. Pero su historia habla por sí sola. Daniel dudó. No quería exponer otra vez a su compañero. Pero Lupo, como si entendiera la conversación, se acercó a la puerta con el arnés en la boca. Daniel lo miró y suspiró. Vale, iremos juntos. Como siempre, el juicio se celebró en una sala sobria, con bancos de madera y paredes que olían a papeles viejos y aire estancado. Clara estaba allí, sentada al lado de su abogada, vestida con un conjunto gris, el pelo recogido con firmeza. Ya no tenía ese aura de princesa que lucía en la boda. Su mirada era dura, contenida, sin rastro de lágrimas. Bruno, por su parte, parecía envejecido, más delgado, con la barba mal recortada y los ojos clavados en el suelo. No cruzó palabra con nadie. Daniel subió al estrado sin mirar a Clara. Contó los hechos con calma, sin adornos, como un informe. Describió el comportamiento de Lupo, el descubrimiento del dispositivo, la grabación. El fiscal reprodujo el audio en la sala. Algunos asistentes bajaron la mirada. Otros murmuraban en voz baja, indignados. Cuando terminó, el juez le dio las gracias. Daniel bajó del estrado y regresó a su asiento. Lupo, sentado en la primera fila, movió la cola al verlo. El veredicto no se conoció hasta una semana después. Clara fue condenada por intento de estafa con agravante de premeditación y abuso de confianza. Bruno recibió una pena menor, pero también fue declarado culpable. La sentencia incluía la prohibición de acercarse a Daniel durante 5 años. La noticia se difundió en todos los medios, pero esta vez Daniel decidió no hablar con ningún periodista. Solo publicó un breve mensaje en sus redes. Gracias a quienes confiaron en la verdad. Gracias a quienes no dudaron de Lupo. La justicia no siempre llega rápido, pero llega. Ahora podemos seguir adelante. Una semana después, Daniel recibió una carta inesperada. No era de Clara, ni del juzgado. Era de un tal Lorenzo Aguado, un hombre de mediana edad que afirmaba haber trabajado con Bruno años atrás, en una empresa de seguridad en Valencia. La carta decía algo inquietante. Señor Gutiérrez, le escribo no por curiosidad, sino por preocupación. Bruno no actuó solo. Hay personas detrás que nunca salieron en el juicio. Gente con intereses mayores. Lo que usted vivió fue solo la punta del iceberg. Tenga cuidado. Y cuide a su perro. Son más listos de lo que parecen. Daniel leyó la carta 3 veces. No sabía si era una amenaza, una advertencia o una locura de alguien obsesionado con teorías conspirativas, pero algo en su instinto, y en los ojos de Lupo, que gruñó al oler el papel, le dijo que debía tomarlo en serio. Empezó a notar cosas extrañas. Un coche aparcado demasiadas veces frente a su portal. Una llamada silenciosa a las 3 de la madrugada. Una cuenta de correo hackeada. Nada grave por sí solo, pero en conjunto suficiente para inquietarlo. Habló con Teresa. Le contó lo de la carta, lo que había notado. ¿Crees que te están vigilando? No lo sé, pero si es así, no voy a quedarme de brazos cruzados. Daniel acudió a un viejo amigo del cuerpo de bomberos que ahora trabajaba en el Ministerio del Interior. Le mostró la carta, le explicó lo que notaba. No quiero parecer paranoico, dijo. Pero algo me dice que esto no ha terminado. Su amigo no se burló. Todo lo contrario, le prometió revisar si había investigaciones abiertas relacionadas con Bruno o su círculo. Mientras tanto, Daniel instaló cámaras en casa, actualizó sus contraseñas y comenzó a anotar cada cosa fuera de lugar. Lupo, por su parte, parecía aún más atento, más protector. Una noche, al volver del trabajo, encontró la puerta de su piso entreabierta. El corazón se le paralizó.
Llamó a Lupo, que ya estaba en posición de ataque. No entraron de golpe. Llamó a la policía, que llegó en minutos. No faltaba nada. No había signos de robo. Solo una caja pequeña sobre la mesa del salón. Dentro, una nota. Esto no es el final. Y un pañuelo blanco, igual al que Lupo había llevado en la boda. Esa noche, Daniel no durmió. Ni él ni Teresa. Se quedó sentado en la cocina, con una taza de café frío entre las manos, mientras Lupo no se movía de la puerta. Sea quien sea, susurró Daniel. No sabe con quién se ha metido. Daniel siempre había creído que lo peor ya había pasado. El juicio, la traición, la exposición pública. Pensaba que después de eso, la vida le daría una tregua. Pero no fue así. La caja con el pañuelo blanco sobre su mesa no era solo un mensaje. Era una declaración. Una advertencia que venía del otro lado de la sombra, de donde no había cámaras ni justicia. Daniel lo sabía. Lupo también. Durante los días siguientes, la vigilancia se intensificó. Daniel, con ayuda de su amigo del Ministerio del Interior, instaló alarmas silenciosas, cámaras con visión nocturna, sensores de movimiento y reforzó las cerraduras. No por paranoia, por instinto, por protección. Teresa se mudó temporalmente a casa de una amiga. No porque quisiera alejarse, sino porque ambos sabían que, si esto se complicaba, había que limitar los daños. Lo hablaron con calma, sin dramatismos. Se despidieron con un beso largo en la frente. Lupo, como siempre, observaba. Una tarde de marzo, Daniel recibió una llamada desde una cabina telefónica del barrio de Vallecas. La voz era ronca, disfrazada, pero familiar. «Tienes algo que no te pertenece», dijo el hombre. «Algo que alguien quiere recuperar». Daniel guardó silencio. «No sé de qué me hablas». «Claro que lo sabes. Tú y tu perrito sois los únicos que no entendieron el juego. Pero aún estás a tiempo». La llamada se cortó. Daniel fue directo a la policía, pero como en ocasiones anteriores, no había pruebas claras, sin nombres, sin grabación, solo miedo. Esa noche, Lupo no durmió. Se movía por la casa, olfateando las esquinas, mirando por la ventana. A las 3 de la mañana, se detuvo en seco frente al balcón y comenzó a gruñir. Daniel se levantó de golpe. Se acercó despacio. En la calle, entre dos coches, una figura encapuchada se alejaba corriendo. El sensor del portal se había activado. Al bajar, solo encontró una piedra envuelta en una nota. «Uno de los tuyos caerá antes de que esto acabe». Fue entonces cuando Daniel decidió volver a Lugo, no para esconderse, sino para buscar respuestas. Recordó a un antiguo compañero, Ramón, que años atrás había trabajado en seguridad privada junto a Bruno. Sabía que vivía en un pequeño pueblo cerca de Lugo, donde regentaba un bar sin pretensiones. Lo encontró tras la barra, limpiando vasos con aire distraído. «Ramón», saludó Daniel. «Necesito saber por qué alguien cree que tengo algo suyo». Ramón levantó la mirada, lo reconoció de inmediato, y tras un momento de silencio, lo invitó a pasar a la trastienda. Allí, en una mesa de madera marcada por los años, compartieron una conversación larga, con café fuerte y humo de cigarro. Ramón le contó lo que la policía nunca había descubierto. Bruno, años atrás, había trabajado como intermediario entre una red de contrabando tecnológico y ciertos miembros corruptos de una empresa de seguridad internacional. Usaban bodas, funerales y eventos de alto perfil como pantalla para mover dispositivos espía de alto nivel, micrófonos, cámaras invisibles, chips de rastreo. «La boda tuya», dijo Ramón, no era solo una estafa emocional, era una entrega. ¿Entrega? Clara llevaba algo más que un micrófono. Llevaba un chip que contenía datos cifrados. Y según parece, alguien nunca lo recuperó. Daniel se quedó en silencio. Pensó en el dispositivo que le habían quitado los agentes. ¿Y si dentro había algo más que una simple grabación? Y, si el contenido era mucho más valioso de lo que parecía, ese alguien, continuó Ramón, no perdona errores, y menos testigos.
Daniel regresó a Madrid con la información fresca. Fue directamente a la Unidad de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional. Solicitó hablar con el inspector jefe. Esta vez, no pidió. Exigió. Los técnicos abrieron un expediente especial. Recuperaron el dispositivo. Lo analizaron a fondo. Lo que encontraron los dejó helados. El chip contenía un archivo oculto, encriptado con tecnología militar. Cuando lo descifraron, descubrieron planos y códigos vinculados con una empresa de defensa europea. Información que jamás debió salir de los servidores del Estado. Daniel no sabía si sentirse aliviado o en peligro. A los 2 días, fue asignada protección policial discreta. No una escolta abierta, sino vigilancia desde lejos. Un coche sin distintivos rondaba su calle. Un agente encubierto paseaba por su portal. Teresa volvió a casa. Con cuidado, con temor, pero también con decisión. Esto ya no es tu culpa. Lenino, dijo a Daniel una noche. Pero si nos toca vivirlo, lo haremos juntos. Lupo, por su parte, parecía más conectado que nunca. Reconocía los pasos de los policías infiltrados. Se tensaba solo con oler el aire. Una noche incluso ladró al repartidor antes de que tocara el timbre. Cuando abrieron no era ningún pedido. Era una caja vacía, un mensaje silencioso. Podemos entrar cuando queramos. Fue entonces cuando Daniel decidió dar el paso que más le costaba. Volver al lugar donde todo empezó. La finca Las Encinas. Pidió permiso a los propietarios para visitar el lugar. Quería entender si algo más se les había pasado por alto. Si aquel evento no fue solo la fachada de una entrega, sino el epicentro de algo mayor. Allí, entre las ruinas de su antigua boda, encontró una pista olvidada. Una pequeña cámara pegada al respaldo del altar, oculta entre las flores secas. Ya sin batería, pero intacta. La entregó a los agentes. Al revisarla, descubrieron algo estremecedor. Uno de los camareros que sirvió el banquete no trabajaba realmente para la empresa de catering. Nunca fue identificado. Y su rostro coincidía con el de un sospechoso vinculado a espionaje industrial, en Italia. Esa noche Daniel no pudo dormir. No por miedo, sino por la certeza de que su vida ya no era solo suya. Había sido parte de algo más grande, algo sucio, peligroso, y solo Lupo había sido capaz de leerlo desde el principio. Sentado en la cocina, con una taza de manzanilla, miró a Teresa, que dormía en el sofá, luego a Lupo, que vigilaba la puerta sin cerrar los ojos. Se levantó, se acercó y le susurró: «Gracias por no fallarme nunca». Lupo levantó el hocico. No respondió. No hacía falta. La primavera llegó a Madrid sin hacer mucho ruido. El viento tibio acariciaba las aceras. Las terrazas volvían a llenarse de vida, y las flores que adornaban los balcones del barrio de Lavapiés comenzaban a florecer como si nada hubiera pasado. Pero para Daniel, cada pétalo traía consigo una memoria. No de dolor, sino de supervivencia, porque después de todo seguía aquí, respirando, caminando, viviendo. Y Lupo también. Habían pasado 3 semanas desde que entregó la cámara hallada en la finca. La investigación, ahora en manos de la Europol, se había expandido a 3 países. Había nombres en listas negras, documentos intervenidos y operaciones encubiertas en curso. Aunque Daniel ya no era el centro de la atención, seguía siendo una pieza clave para los agentes. La policía le pidió discreción total, y él cumplió. Volvió a trabajar, esta vez de forma parcial, colaborando en tareas formativas para nuevos bomberos. Se convirtió en referente de integridad dentro del cuerpo. Su historia no era solo una anécdota, sino una lección viva sobre instinto, lealtad y peligro. Una tarde, mientras impartía una charla sobre evacuaciones en situaciones de emergencia, uno de los reclutas se le acercó. ¿Es cierto lo que dicen de su perro, que detectó un dispositivo solo con el olfato? Daniel sonrió. Es cierto, pero lo más increíble no fue que lo detectara, fue que supo cuándo actuar. ¿Y por qué?
El recluta bajó la mirada, pensativo. Ojalá yo llegue a tener ese tipo de intuición. No se trata de intuición mágica, respondió Daniel. Se trata de escuchar más allá del ruido, de confiar cuando algo dentro de ti dice que no todo está bien. Lupo ya era una leyenda, no solo entre los bomberos, sino entre quienes conocían su historia por redes sociales o medios locales. Muchos padres llevaban a sus hijos al parque solo para ver si podían acariciarlo. Él seguía siendo el mismo, reservado, fiel, alerta, aunque ya mostraba signos del paso del tiempo. Le costaba subir escaleras, dormía más horas y tenía momentos de mirada perdida. El veterinario lo revisaba con frecuencia y recomendó reducir su actividad, pero en su corazón, Lupo seguía en servicio. Una noche, al volver de una cena con Teresa en un pequeño restaurante de La Latina, Daniel recibió una llamada del comisario que había llevado el caso desde el principio. Tenemos una última noticia. Bruno ha sido localizado. Detenido en un hostal de Marsella. Tenía pasaporte falso y dispositivos electrónicos modificados. Daniel no respondió enseguida. Solo apretó el móvil contra su oreja, como si quisiera grabar cada palabra. ¿Y Clara? Clara sigue en libertad bajo vigilancia. Pero parece que ha roto todo vínculo con Bruno. No tenemos pruebas que indiquen que sigue vinculada a la red. De momento, no se moverá. Daniel colgó con una sensación extraña. No era alivio, tampoco venganza. Era algo más cercano a la aceptación, como quien cierra la tapa de un libro, no porque se haya terminado, sino porque ya no necesita seguir leyendo. En los días siguientes, Daniel decidió hacer algo que llevaba meses evitando. Volvió a la finca Las Encinas, esta vez no por investigación, ni por justicia, sino por cierre. Entró sin cámaras, sin periodistas, solo con Lupo. Caminaron por el sendero de piedra, entre las encinas viejas, donde meses atrás, todo se había venido abajo. Se detuvieron frente al altar. Estaba cubierto, de polvo y maleza. Daniel se agachó, sacó una pequeña caja del bolsillo y la dejó sobre una piedra. Dentro había dos objetos: el anillo de bodas que nunca usó y una foto antigua de él y Clara, sonrientes. Aquí acaba todo, susurró. Lupo olfateó la piedra, giró sobre sí mismo y se sentó. Tranquilo. Como si entendiera que por fin el capítulo se había cerrado. El tiempo siguió su curso. Teresa y Daniel se mudaron juntos a un piso más pequeño, más cálido, con terraza y vista a un patio lleno de bugambillas. No hablaban del pasado, no porque lo negaran, sino porque sabían que ya no tenía poder sobre ellos. Un día, en medio de una tarde de domingo, Daniel notó que Lupo no se levantaba de su rincón favorito. Lo llamó suavemente, pero el perro solo movió la cola una vez. Daniel se acercó, se sentó a su lado y lo acarició durante horas, como si estuvieran esperando algo que no querían nombrar. A la mañana siguiente, Lupo cerró los ojos para siempre. La despedida fue privada, sin cámaras. Solo Teresa, Daniel y unos pocos amigos del cuerpo. Enterraron a Lupo en una pequeña finca en la sierra bajo un olivo centenario. Sobre la lápida sencilla, Daniel mandó grabar una frase: «Fue más que un perro, fue mi verdad». Meses después, un periodista le ofreció escribir un libro. Le prometió fama, contratos, giras. Daniel lo rechazó con una sonrisa. Hay historias que no se escriben para vender, se viven para aprender.